Buenos días, hoy es el 10 de febrero del 2026. Nada, espero, si el que tiene interés, hoy en el canal de Ariel Pérez voy a salir con Juan Antonio Aguilar, solo los dos hablando de la geopolítica de Oriente Medio, donde, probablemente por respeto al canal, algunos temas sobre Siria y el tema ruso no voy a hablar. Entiendo las posturas de algunos, pero hablaré en general para dar un toque bastante importante político, estratégico y fundamentalmente militar de la situación. Pero eso sí, el viernes salgo presentando otra vez el libro en Alicante sobre los Syria Fake News que hemos editoriado y prácticamente lo estamos intentando. Al que lo necesita lo puedo mandar por correo y presentar el libro ahí, donde sí que tengo toda la libertad de dar todos los datos y todos los detalles. E insisto que hay mucha gente aún no se ha enterado, a pesar que lo digo últimamente, que soy médico, evidentemente, pero soy coronel del ejército sirio y me desempeñaba un papel importante en muchas relaciones en Europa y con Siria y al revés. Y tengo muchos datos. Yo cuando hablo de Siria ya no hablo de análisis, hablo de datos. Concretamente lo que pasó en Siria desde el 8 de diciembre del 2024. Evidentemente los putinistas están ciegos, el que no quieren ver la realidad por otra manera, porque ve el mundo es mucho más complejo, hablan de pragmatismo. Siria, Rusia ha traicionado un aliado estratégico, no de Rusia, la Federación, de la Unión Soviética. Y es un error estratégico, como podía ser que otros aliados ha sido un error táctico, que lo están pagando. De hecho, para entender un poquito la gente, Rusia a los 15 días, Evgeny Primakov está en Damasco, y a 2 reuniones con el Jolani. No os olvidáis, el Jolani es un terrorista, un ex-Daesh, ex-Al-Qaeda, Al-Qaeda en Siria, lo limpian, lo arreglan y lo trata Rusia, el que vino a luchar contra el terrorismo y no ha cambiado prácticamente nada. Lo entregaron al terrorismo y ahora están colaborando con él, y viene incluso trigo y viene petróleo y gas, que en la época siria, en el embargo de ley César, no llegaba ningún barco ruso del 2019, a pesar que Rusia está embargada y da igual porque es una superpotencia siria. Ningún crédito, incluso en el Banco Central sirio. Ya hemos hablado de ese tema, etcétera. Solo una ayuda militar limitada, y fundamentalmente paró cuando no quiso Bashar al-Assad, con 3 cartas claras de Vladimir Putin, decirle: aléjate y deja Irán, deja apoyar a Hezbollah y a Hamas, y todo está arreglado. Esto es una petición israelí. Ahora hablo de eso. Entonces ahora voy a preguntar cosas que cada vez que veo a alguno en internet no entiende, no hay manera que entender la situación, te dice la tontería, había traición interna siria, había tal, el ejército sirio no quería luchar y tal. Voy a poner unas preguntas y luego cada uno lo piensa como quiera. En los papeles de Epstein, por ir avanzando rápidamente, había conversaciones largas, email largos, no se pueden ocultar, están ya en todas las redes. El que quiere informarse puede informar, el que quiere verlo puede verlo hasta en mi muro, lo puede ver. Estas conversaciones empezaron desde el 2011. Anteriormente hablaban de mejorar mucho la inmigración rusa, judía, a la tierra palestina ocupada. Prácticamente eso es un pacto que se hizo. Si no está complacientes los del Kremlin cuando cambiaron entre ellos Medvedev y Putin, no hubiera pasado. En la época soviética se prohibía la inmigración judía al Estado sionista de Israel, para que tengáis una idea. Y desde entonces hay 2 millones de rusos eslavos que viven, que son sionistas, y son los más radicales dentro del ente sionista. Un dato.
Ya no hablamos de los ucranianos o los bielorrusos. En total, entre los tres casi hay 3 millones que hablan eslavo y que son askenazis. Eso es un dato importante. Parte en los temas de Epstein se hablaba en el 2013, también está en mi muro y pueden verlo, alguien que entra y lo puede ver. Email de Epstein sobre con Ehud Barak y con Putin. Y se hablaba, desde el 2013 intentaron presionar al Kremlin para que pueda derrocar el gobierno sirio, que será más importante para que Siria sea un estado fallido. El 2013. No hay contestación rusa, eso lo sabemos, pero la presión era a través de un banco suizo, de un magnate suizo, que hay unas cuentas bancarias, también están los listas, que es donde la alta cúpula de Rusia tiene cuentas bancarias. Es otro dato más. Entonces ya hemos hablado del tema de la emigración esta. El libro de Yossi Cohen. Yossi Cohen, el que no sabe quién es, era el ex jefe del Mossad. Estamos hablando del Mossad, ¿vale? Como está hablando el ex jefe de la CIA. Cuando hacen unos libros de su autobiografía, hablaba su relación directa con Putin prácticamente cada semana o 2 semanas, todos los viajes secretos ahí, y donde le autoriza Putin, lo pone en su libro, los ataques de los convoys militares que entraban en el sur del Líbano, desde Siria al Líbano, que pasando por Irán, a Irak y Siria, o todo el que viene de la fábrica estratégica siria subterráneas, misiles y lo demás, el Cornet, a Hezbollah. Esto le dice él que lo autorizó y de hecho han bombardeado durante muchos años sin ningún tipo ni de condena rusa, solo condenas. Las condenas le llevan el viento, como ahora las condenas por el tema de Cuba o el condena de Venezuela, pero palabras, no hacen nada. Esto es un dato. Lo dice, hablamos del libro, se llama La espada de la libertad. El S-300 en Siria, ¿por qué no se usó nunca? Había 4 baterías. Vinieron, pero los rusos no dejaron usarlos. ¿Por qué? Los misiles del S-200 que había ni siquiera eran rusos, pero ya de fabricación siria. Ni siquiera vinieron el S-200. Ya no hablamos que el armamento era muy limitado en la guerra cuando ellos intentaban que había que luchar contra el terrorismo, hasta cambió el chip porque, insisto, como Siria no cambió y ya Rusia vio que hay un peligro sobre el Estado de Israel, esta relación del lobby israelí en Moscú, por cierto, que volvéis a leer que Anatoly Sobchak y el que ayudó a Medvedev, los dos en Leningrado, y a Putin, su relación directa con el judaísmo. Claro, no hace falta ser judío para serlo. Imaginaos los cristianos en Estados Unidos o algunos evangelistas son más sionistas que los sionistas. Tiene relación directa con la secta Lubavitch. El rabino más importante de Rusia, que en esta secta es íntimo amigo de Putin, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca habla del sionismo, quiere que luchamos contra el nazismo, pero el sionismo es tan brutal como con el nazismo. En fin, esta relación, prácticamente, uno de los datos, para que alguien se acuerda, había un avión ruso con 16 altos mandos de inteligencia rusa, ha sido derribado por un error de un misil sirio de fabricación siria del S-200, sin coordinación con el tal, porque como es de fabricación siria, no del S-200 ruso, porque todos los misiles, para que entienda la gente, el misil de amigos no impacta en misil de amigos. Hay un tipo de relación con la guerra electrónica, no lo detectan el radar. Pero claro, como la fabricación siria, y detrás había un F-16 ruso, israelí, escondiendo por el tema del radar. Y se derivaba con el misil sirio, el avión ruso, y totalmente hubo una investigación en el Kremlin
y no hicieron ninguna represalia contra Israel, solo con unas disculpas. 16 oficiales de inteligencia rusos murieron en ello. Evidentemente la culpa no es ir a defenderse contra un F-16 en los aguas del Mediterráneo. ¿Qué hizo Rusia? Nada. Prohibió a Siria usar estos misiles en la costa siria. Como posteriormente, los últimos días antes de la caída del Estado sirio, entraron a través de la costa entre las dos bases, entre Tartus y Latakia, y llegaron a las fábricas subterráneas sirias de fabricación del ministro de Defensa. Todo porque lo sabían los rusos. No van a pagar sus radares ni su control, pues están a 14 kilómetros de la base de Tartus, mientras está la montaña siria. Son muchas cosas, pero que el que no quiere ver, no quiere ver. Prohibieron la presencia activa del ejército sirio cerca de la frontera de Israel. El destacamento sirio en las 4 divisiones que había en el sur están en Katana, prácticamente a 40-50 kilómetros de la frontera con Israel. Antes el ejército sirio estaba en la frontera misma cuando luchaba contra el Daesh, que por cierto Israel les curaba en sus hospitales. Los prohibió por completo, empezaron a patrullar, a hacer patrullas del ejército ruso en el sur y crearon un grupo terrorista muy ligado a Al-Qaeda, o lo que llaman ellos el ejército libre sirio, que son terroristas igual. Lo lideraba un tal Ahmed el-Ode. Tiene un destacamento de 20-25 mil terroristas en el sur, ¿vale? Financiado por los Emiratos Árabes Unidos, que ya sabéis, estos Emiratos hoy en día el segundo Israel. Solo hay que ver su política, nada más. Su política conoce la tierra de Somalia, está haciendo la guerra en Sudán al favor por dividir y tal, está apoyando prácticamente en este caso a Etiopía para romper el BRICS, entre tanto, y su relación con la India es otro tema, ¿vale? Le pagaban su sueldo, estaban ahí. Y eso es lo primero que entraron cuando se derrocó el gobierno sirio. No entró el Yolani entró más tarde. Llegaron estos, entraron a los palacios, cogieron documentos, que no todo el mundo apoya documentos, había gente muy honrada del gobierno sirio y ha sacado documentos importantes, lo que ha podido sacar, ¿vale? Esto también un dato más para que veáis, porque la gente habla por hablar sin tener idea. Luego vamos avanzando. Toda la mentira que viene del Kremlin, no es que Bashar se ha renunciado a su hecho. Si Bashar prácticamente está haciendo negocios ahí y salió, ya no quiere saber de la política siria. Bashar, no sé cuánto, primero, es el presidente legítimo, donde no ha firmado ningún documento. Podría enseñarlo Lavrov, donde está el documento firmado por Bashar al-Assad, que renuncia, o puede haber salido, estuvo unos días, porque no estuvo unos días en Damasco, esto ya lo sabemos, para decirlo directamente en tal, yo otorgo mis poderes, por la situación tan grave de Siria, pues salgo fuera del país. O puede haber salido durante 1 año y 3 meses, darle las gracias a los rusos diciendo, oye, muchas gracias a Rusia que me ha salvado a mí, a mi familia y a algunos oficiales sirios. ¿Por qué este hombre no puede salir a hablar? Tiene que hablar en este caso Lavrov por él. Ahora diciendo que los terroristas sabían que se ha escapado de Siria. ¿Cómo ha escapado de Siria? Si lo había llevado con un avión militar ruso. Sí, fue el 27. No volvió el 31. Hay un documento de la inteligencia turca, por cierto, está en mi muro, donde reconoce que estaba el día 1 de diciembre en Damasco para obligarle a firmar el documento, renunciar, y no lo hizo. No lo hizo. Y luego lo sacaron del país. Pero antes, hasta el día 8, no estaba en Siria. No se ha escapado. Se lo han llevado amenazado. Por cierto, otra pregunta más. ¿Cuántos líderes políticos del gobierno de Bashar al-Assad y altos mandos militares fuera en Irak, en Irán, en el Líbano y en Rusia, en Qatar y en algunos en los Emiratos Árabes Unidos? ¿Se atreve a alguien a hablar de ese tema? ¿Por qué? Porque algunos amenazados que les pueden entregar, no me refiero de Irak ni de Irán, porque en Irak y en Irán no conviene a nivel diplomático, teniendo en cuenta que tiene un aliado, entre comillas, que les fallaron en la guerra de los 12 días los rusos,
y no lo digo yo, salió un alto mando en el gobierno iraní cuando hablaba de la traición rusa. Ellos sabrán detalles sobre la guerra electrónica, sobre los radares, sobre lo demás, y lo que ha pasado entre las conversaciones, y luego el ministro de Asuntos Exteriores iraní tiene que decir, no, que es su opinión personal suya. En Irán no hay opiniones públicas, todos trabajan en conjunto. Eso era una advertencia a Rusia. Rusia. Por lo tanto, lo que cuando hablamos que fueron, hablan de esto, y habla luego, posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores turco, y habla concretamente y claramente, dice, había un pacto, no había batallas ni ningún tipo de batallas. Había un pacto internacional. ¿Este pacto internacional qué significa? ¿Con quién? Turquía, Qatar, Rusia. Probablemente le engañaron por una táctica a Irán, porque ella cree en el islamismo político y piensa que podría ser no tan dramático para Siria y con posiblemente la misma línea para luchar contra la intencionista. Le han engañado. Y Rusia, solo para explicarle a la gente, Rusia de los últimos, no digo desde que entrara el 2015, los últimos por lo menos 4 años dominaba por completo la vida política siria y militar siria, total. Incluso los altos mandos sirios, por decir altos, a partir de capitán para arriba, yo creo que no capitán, de mayor, le pagaba los sueldos desde Rusia. Hizo cambios incluso en las divisiones, por nombre de los jefes de división, el que está alrededor de Idlib y en Alepo. Los hizo. Bashar al-Assad confió muchísimo en ellos, de tal manera, cuando hablan algunos que tampoco sepan, no, que ahora Rusia para defender su posibilidad de las bases militares en Siria. ¿Qué problema tenía con el gobierno sirio anterior? Se tiene 2 bases y Bashar al-Assad en discurso en el parlamento sirio dijo, Rusia puede tener todas las bases que quiere en Siria. Y les dijo que podía hasta incluso tener armamento nuclear si es necesario. Convencional, nuclear o de estratégico sobre el territorio sirio. Esto es en el Parlamento, está también en público y se puede escuchar. ¿Qué problema tenían ellos de hacer más bases o tener las mismas bases que para... Dicen, ahora tiene que gobernar o hablar con el Jordania por sus bases. Podía haber tenido mucho más bases, incluso hasta armamento nuclear, porque Bashar al-Assad sabía lo que decía. En una guerra futura en el mundo, para la parte sur de la OTAN, que es Turquía, quizá probablemente sería bueno también no tener solo armamento nuclear en Bielorrusia, le ofrecía a nivel constitucional de cambiar su constitución que haya hasta armamento de este calibre en territorio sirio. Vale, por lo tanto, llegamos al punto más importante cuando hablamos de lo que ha pasado, que hay un pacto y lo dicen los turcos, ¿vale? Y hay un avance de los Jolani que se calculaba, y eso le digo como dato, porque pues insisto que soy militar, entre 20 y 25.000 terroristas. ¿Vale? Avanzando por una línea recta, Siria no tiene muchas carreteras. La carretera Idlib, Alepo, Hama, Homs para llegar a Damasco, la carretera internacional. Rusia tiene solo en Hmeimim 19 MiG-35. 19 MiG-35. ¿Vosotros creéis si quieren ellos estar al lado del gobierno sirio diciendo que hay una posibilidad y un avance del terrorismo y un ejército sirio de 350.000 soldados que estaban ya en Homs, que no hay manera que puedan pasar de Homs? ¿Cuánto duraría? No digo que van a salir los 19 misiles porque tiene que haber intercambio. Entre 3 o 4 MiG en el aire y hacer cambio. ¿Qué duraría esta columna de, no sé, de 5 o 6 mil coches que son 4x4 y algunos llevan alguna cosa? No había ningún tanque. Lleva solo terroristas para bajar hasta Damasco. ¿Qué duraría? Como no digo que hay que interpretarlo militar. 4 horas en destruirla por completo. Vale. Y luego eso es un dato más. ¿Quién hizo la guerra electrónica contra el ejército sirio? Eran comunicaciones rusas. Esto lo hemos sabido después porque yo personalmente lo dudaba,
que pueden ser los americanos o los turcos, no, los rusos. ¿Sabe cómo lo hemos sabido? De los militares sirios que estuvieron en Alepo, los militares sirios que están en Hama, y personalmente, insisto, hablé con el jefe del destacamento militar del aeropuerto de Hama, donde hay aviaciones rusa y aviación siria, y hay drones sirios. Solo con la aviación siria que tenemos MiG-29, bastante, hay 25 MiG-29 en este tal, hubiera arrasado toda esta columna. ¿Vale? La nota cuando bloquean todo llegan a través de los rusos, porque ellos sí que tienen comunicación, le dicen, prohibido cualquier avión sirio que puede volar y atacar la columna. ¿Esto qué es? Luego le piden a través de los rusos que están ahí, que había un coronel ruso, por favor, si no nos dejan, que bombardean el puente estratégico entre Hama y Homs, que es único, grande. Si lo bombardeas, como no son ejército, no tienen posibilidad de hacer algo más, se para la ofensiva entre Hama y Homs había tropas hasta de los aliados que han llegado y hasta de Hezbollah. ¿Sabe lo que hizo Rusia? No bombardeó, ejército sirio, mató 58 soldados. Datos del ejército sirio. Algún día esta gente que está amenazada, tal igual, lo saldrán y van a decirlo con detalles. Y 17 combatientes de Hezbollah, pero no los atacaron hasta que se retiraron, estaban casi entrando en el Líbano. Le dieron la luz verde que nada, os podéis ir a casa. Y en la retirada 17 combatientes. Esto también lo hablé yo personalmente con un jefe de Radwan. Claro, nunca lo van a reconocer que había un ataque ruso. ¿Vale? Estamos hablando de datos concretos. Y por terminar, están 2 veces el Jolani, lo reciben, quieren hacer relaciones y amistades, ayudar en todo. ¿En qué van a ayudar? Para que haya más auge del Daesh en Siria. Sabemos que ahora el plan es el Daesh en Siria y en Irak. Después de que han sacado todo el ejército americanos y han vendido los turcos el kurdo, ¿por qué? Porque tiene que haber una llegada del Daesh, que hay túneles, hay frontera ancha y grande, y dentro de Siria. Por cierto, están regalando los libros de Taimí en los colegios sirios y las universidades. Va a ser un problema muy gordo. Por eso, cada uno que salga, por favor, y habla del tema ruso, me gustaría que vea este vídeo. Algunos el camarada, cuando alguien discute, como este está en mi face, que lo puede coger y que lo pueden ver. Y cada son preguntas, a ver si me lo contesta.